Che, Ale, todo el mundo habla de Git. ¿Estamos demasiado tarde para que hablemos sobre cómo funciona? No, no, me parece nunca es tarde. Está bueno el punto. Esto es medio como el 101 para developers. Sí. Es muy loco porque hablamos hoy de Git, pero no sé si vos te acordás cuando programábamos hace algunos años, bastantes años atrás, que no existía Git, o si existía no era el más usado. ¿Te acordás de Subversion? Del Sí, sí, S. no solo me acuerdo, sino que todavía tengo estrés postraumático, pero sí. El SVN, boludo. Incluso antes todavía. No sé si te suena SourceForge. Me suena, me Sí. suena. ¿Qué era lo que Y usabas para bajarte lares? Me parece, ¿te claro, acuerdas que buildeabas con eso? exactamente. Que ahora lo vamos a definir un poco y a contar un poco de, sí, el Tortoise SVN. El Tortoise era Tortoise, el cliente que Tortoise. se conectaba al sistema. Tal cual, Como, tal cual. tremendo. Bueno, ¿qué es todo esto? O sea, todo esto surge de que básicamente más de un ser humano quiere trabajar de forma colaborativa en los mismos archivos de texto, o en los mismos archivos en general. Sobre todo son de texto porque es lo más fácil de poder, digamos, traquear cambios, que justamente de eso se trata. El corazón de todo esto es poder tener archivos en un lugar como un repositorio centralizado, Sí. y que de forma colaborativa varios los puedan editar sin que se rompa por una colisión de estar trabajando en las mismas líneas o en el mismo archivo, ninguno de los aportes de ninguno de los que están participando en esa edición. Claro, lo redamos por sentado porque hoy con el avance de la nube y la colaboración en vivo, ya estamos reacostumbrados de que vos abrís el mismo archivo de Google Docs o de Microsoft Word o lo que sea, y vos ves lo que Ale está haciendo y demás, pero antes, y sobre todo para cosas más sensibles como puede ser el código, es importante que no se te pase ni una coma, ni un punto, ni un espacio, y que puedan laburar un montón de personas al mismo tiempo sin que se rompa todo, ¿no? Eso es medio el problema que viene a resolver, ¿no? Absolutamente. Sí, vos recién hablabas de, sí, Google Docs o Office Online. Pensar que todavía debe haber gente que se manda archivos con versiones por mail y terminás con el archivo, el típico, bueno, contrato guión bajo final y al siguiente contrato guión bajo final, 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 final. Con la fecha de hoy, la hora, ¿viste? Claro, porque es el problema que cuando vos tenés que generar versiones, vas siempre guardando la siguiente. En Exacto, cambio, con estas tecnologías, es como que vos tenés una versión base y vas exacto. guardando los cambios, Exacto, ¿no? exacto. Claro. Bueno, o sea, vamos a hacer un paralelismo, si querés, también con blockchain. Sí, ¿Por qué? Porque la forma de poder guardar las versiones de los archivos, como bien sí, vos adelantaste, sí, digamos, se hace a través de lo que sería una como rama principal, y luego o uno va editando sobre la rama principal y varias personas también, y se van haciendo los que se llaman commits, que sí. sería subir tu versión, y luego el sistema, si vos a una versión A le hiciste un agregado a una versión B, si alguien que estaba editando la A para crear una versión C intenta subir digamos, esos cambios, de golpe, como la versión B es la última y vos Sí. estabas editando sobre la A que ya está expirada o obsoleta, el sistema mismo, y esa es una de las cosas que tiene, te va a proponer o A, hacer la combinación de las dos si lo logra hacer de forma automática, o directamente no te va a dejar subir esos cambios y vas a ser vos quien tengas que, digamos, a resolver ese conflicto. Pero el objetivo es que siempre lo que esté laburando, lo que esté trabajando yo en mi máquina local, esté lo más cerca posible de lo que está arriba. Y obviamente lo que está arriba debería ser una especie de santuario donde lo que subo no se le va, tiene un nivel de calidad que no le va a romper nada a todos los demás que estamos abajo, ¿no? Eso debería ser una Exacto. especie de premisa. Che, vos laburás mucho más con esto en el día a día, pero me imagino que te moviste de SBN Sí, y... sí, sí. Es más, vos antes decías que tenés estrés postraumático. ¿Recordás por qué lo tenés?
¿Qué era lo peor que te podía pasar? Lo peor que te podía pasar era que vos hubieras trabajado en una versión local y después tu compañero también laburó en una versión local y tu compañero o tu compañera subió la versión y vos Bien, tenés cambios que modifican las mismas líneas que lo que modificó esa persona. Entonces tenés que hacer el famoso merge, que exacto, es sincronizar lo que está arriba con lo que tenés vos, como una resolución de conflictos. Esa parte es traumática, ¿viste? Tenés que ujú, poner, dividir la pantalla en dos y decir, a ver, esto se parece, esto no se parece, exacto. probarlo. O sea, eso Bien, era lo peor. buenos puntos porque ¿qué es lo que hace GitHub? O sea, lo que hace, perdón, GitHub, ¿qué es lo que hace Git? Que es, A ver, digamos, si querés, la base o el protocolo que hay por abajo de GitHub y de otros clientes u otros servicios que están montados arriba de este protocolo, sí, es justamente guardar los cambios sí, en forma de commits que se hicieron a uno o múltiples archivos. sí, Y esto lo que hace es, como vos recién decías, de tener en la pantallita lo anterior versus lo nuevo, sí, es justamente ver cuáles cambios se hicieron y también importante, quién los hizo y cuándo. Lleva una claro. línea temporal de esos cambios, lo que también te permite de forma muy visual entender también cuál es la situación de tu copia local versus lo que está en ese repositorio remoto. Claro, el Y histórico, quiero saber qué pasó línea por línea con cada una de esas creaciones de código que están ahí. ujú, Bueno, y también exactamente. en el famoso blame, ¿no? Para saber quién picó esa línea de código. Exacto, exactamente. El blame es polemiquísimo, ¿no? Bueno, todo esto se da en el marco o en el contenedor de estos archivos que sobre todo los llamamos repositorios o Ok, repos. Eso es ok. lo que uno crea para poder trabajar colaborativamente en el marco de un proyecto. Sí, Y después existe la posibilidad, vos un poco recién lo nombraste, cuando vos sincronizabas los cambios que alguien más había trabajado en local. sí. Cuando uno está trabajando con repositorios, lo que uno hace es traerse todos los archivos a tu máquina local y haces ediciones con copias que están en tu laptop, o sea, en tu máquina. Sí, no es muy diferente hacerse una descarga de archivos. O sea, Exactamente. Te haces una eh, descarga y lo que tiene es que vos podés comparar contra un repositorio remoto, sí, supuestamente contra el inicial que te acabas de conectar y descargar todos esos archivos. sí. Entonces, un poco la magia tiene que ver con que digamos, Git como software lo que hace es detecta cambios respecto a múltiples versiones en local o múltiples versiones en remoto. ¿Sí? Claro. Y bueno, lo que hace es poder sincronizar esos cambios. Ahora, mucho se habla de Git y GitHub, incluso recién yo también, uno por hablar de la tool y no necesariamente hablar de lo que está por debajo, uno a Sí, veces mezcla los conceptos. Pero bueno, GitHub es un proyecto en sí mismo que se fundó ya hace varios años, o sea, creo que es de 2008. sí. Y lo que viene a traer es un poco una interfaz fácil de ver y de entender, porque digamos, para poder interactuar con Git no necesitas una interfaz visual, simplemente por línea de comandos vos podés traerte todos los archivos, hacer edición, sincronizar, hacer merge, cambiar de rama, y ahora hablamos un poco de cómo funciona esto de las ramas, y nada, como que hacerlo de forma visual y que además GitHub, que lo que trae son un montón de otras herramientas alrededor, lo que permite es que vos puedas hacer que todo tu ciclo de desarrollo Sí. sea mucho más fácil alrededor del código que estás escribiendo. Entonces te pongo un ejemplo. Se da Mm, mucho esto en proyectos open source, que sí, es vos iniciás también de código cerrado, pero es muy fácil de verlo en proyectos open source donde GitHub te da la posibilidad de crear issues. Issues son como tareas o problemas o cosas para discutir. Ese issue te permite armar, digamos, una descripción y al estilo foro
te Sí, permite comentar y no solo comentar, sino que enriquece digamos, distintas conexiones que tienen esos threads dentro de la conversación con las líneas de código o con un puntero a tal archivo. Y todo esto también se puede de alguna forma convertir en tareas dentro de un proyecto. Y también lo claro, que tiene GitHub es esta posibilidad de que vos puedas armar proyectos relacionados a issues que vos mismo como parte digamos, del equipo de development puedas crear, u otros, cualquiera puede en repositorios open source entrar y crear un issue. Si lo conectamos a open source con capítulos anteriores, vos podrías encontrar un bug en el protocolo de Bitcoin y poner un claro, issue en el repositorio donde está Bitcoin Core claro. y que Claro, sucedan conversaciones. Ale, quizás construyendo sobre lo que vos decís, en todo caso, entonces, GitHub no es GitHub, perdón. Mira, cometí el mismo Freudian slip, ¿viste? En este caso, Git no solamente te va a permitir gestionar el código en sí mismo, sino que además te permite gestionar, llamémosle, toda la parafernalia alrededor del código, que es muy importante, que es, empezando, si querés, por los repos, que es, digamos, el contenedor o la estructura común de todas las partes que tiene un proyecto de desarrollo, Exacto. y también todo este tema con los issues, que Y, es como, y es como la luego, parte más difícil porque es la parte blanda, ¿no? Es donde las que personas se ponen de acuerdo, es donde exactamente, y eso discuten. es lo que trae GitHub, que justamente Claro, utilizando los repositorios de Git y toda la tecnología de versionado de código, lo que sí, hacen es por encima construyeron distintas herramientas que ayudan al desarrollo. Entonces, digamos, eso, te hostean el código del proyecto. Entonces, ese repositorio remoto, GitHub te lo guarda en su propia nube y no te tenés que hacer cargo vos de guardar, digamos, el repositorio remoto en un claro, server y demás. claro. Y Che, después tengo tiene una, todas... Sí, sí. tengo una curiosidad que no la vamos a poder resolver, pero la dejo ahí picando a ver si alguien tipo en el chat o lo que sea, que es los que escribieron el protocolo de Git por primera vez. ¿Qué usaron para versionar el código? ¿Entendés? Es una buena pregunta. Es más, te voy a contestar con algo que me pareció una curiosidad una vez. Sí, ya sé lo Estaba, que vas a decir, ya sé. sí, sí, porque te la Sí, habré de haber contado. sí, sí, sí. Me acuerdo que estaba con el equipo de development de Visual Studio Sí. y lo que me dijeron fue que Visual Studio se desarrolla en Visual Studio. No, obvio, está bien, pero porque tenés versiones, pero tipo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y sí, Tipo, obvio, ¿quién obvio, obvio. hizo? O sea, la primera vez que se hizo digamos, la versión 0.1 del protocolo Git, ¿qué usaron? ¿Pendrive? No sé, nada, nada, listo, perdón, volvemos. Era curiosidad como Sí, sí, para, o capaz para dejarla usaron ahí, ¿viste? SourceForge. Claro, claro, se juntaron en la casa a codear, ¿viste? Se tomaban turnos, ¿no? Pero bueno, para cerrar un poco GitHub y no irnos tanto digamos, en tanto detalle, nada, tiene esto de poder gestionar proyectos y que toda la parte, si querés, social del código y todo el tema de comunidad, ¿viste? A través de issues, discusiones, en los famosos pull requests Sí, y todo esto que, sobre todo, y lo menciono porque sobre todo se da en ambientes open source, genera como facilidad para que se contribuya, poder revisar código, comunicarse entre los que están manteniendo un código. No necesariamente en open source la gente trabaja en una misma oficina, quizás hay alguien que está colaborando y sí, que sí, capaz ni se conoce nunca cara a cara con sus otros colaboradores. Pero obvio. después hay otras cosas que están interesantes, quiero nombrar una por lo menos, que es toda la parte de GitHub Actions y todo lo que trae esto alrededor. GitHub, además de ser esto de repositorio, temas sociales, discusión y demás, también tiene GitHub Actions, que esto es, y quizás lo podemos hablar más en detalle en otro capítulo, Sí, es una herramienta que permite automatizar workflows. Y esto es el famoso CI/CD, esto de sí, Continuous Integration o Continuous deployment. Development, que básicamente es, vos, vamos a dar un ejemplo muy sencillo, el código que estás haciendo o se compila para una plataforma o se lanza a un servidor para hacer un deploy. Bueno, todo Claro, este tipo de workflows uno los puede, además, no es casual,
se definen dentro de un archivo que también va dentro del mismo repositorio. Entonces vos podés también versionar junto con el repositorio estos workflows. Sí, Y lo que te da GitHub es toda la parte de cómputo para hacer compilación, hacer deployment. Tiene miles de conectores con clouds, con un montón de plataformas también de monitoreo. Como que claro. hay todo un ecosistema de apps y de software alrededor que hacen fácil la vida del Sí, desarrollador. sí, yo si querés te lo aterrizo en un ejemplo re concreto de algo que estaba haciendo hace poco. Yo estaba codeando una aplicación en Go y básicamente después viste que, bueno, en el mundo de desarrollo tenés este concepto del inner loop y el outer loop, que el inner loop es básicamente lo que sucede entre el teclado y la silla, que sos vos codeando, pero cuando salís de ahí te vas al outer loop, que es cuando empezás a involucrar a otros developers Ujú. y otros desarrolladores. Entonces, acá estamos hablando de, si querés, del outer loop. Y claro, yo tenía programado, tenía configurado, si querés llamarlo así, un par de actions que lo que hacía que es que después de que yo hacía un push de una nueva versión a un repo que yo tenía por ahí, corría una batería de pruebas, de tests, ¿no? Que decía si esto pasa, si esto pincha, si, no, si compila, todo lo que tenga que hacer. Y si todos los tests o las pruebas daban aprobadas, llamémoslo así, pasaban, ¿qué pasa? Esto automáticamente me lo desplegaba en un servicio tipo Platform as a Service. ¿Y el despliegue qué era? Era tipo conectarte, viste, SSH o FTP o lo que sea, y tirar un paquete ahí y darle correr. O sea, no es nada más que eso, ¿no? Claro, Y tenés claro. un montón de maneras de hacerlo y está buenísimo porque con ese nivel de automatización, o sea, no, porque quizás lo que tenemos que aclarar es que mucha gente piensa que esto es el código y nada más, Claro. pero hay toda una capa adicional que te da automatización y la automatización te da no solamente mejor productividad, porque Ujú. no resolvés la misma tarea 16.500 veces por día como nosotros hacíamos cuando arrancamos, ¿no? Exacto. Eh, pero además es menos propenso a errores. Obvio. Sí, Entonces, reducís mucho el error humano, así sí, que sí, eso sí, me sí. parece que está bárbaro. Y además, para quien está empezando algo, es muy fácil no tener que distraerse con cosas que son necesarias, pero que no son necesariamente importantes. O sea, muy rápidamente te podés poner a codear algo de valor sin necesidad de estar pensando en dónde guardo el repositorio, dónde... Además, algo que todavía no dijimos es Sí, que todo esto es gratis. Si bien hay claro. versiones de pago y demás para poder paralelizar más procesos o para poder tener repositorios privados. Y eh, Copilot. bueno, ahora ahí vamos a eso. Algo que se sumó el año pasado es que, digamos, todo el mundillo del AI y demás, escuchen el capítulo de AI que nosotros ya hicimos acá en el Sí, podcast, sí, para no repetir lo mismo, pero se aumenta la productividad con algo que también trae GitHub, que sí, no es casual que en un momento lo adquirió Microsoft, que es GitHub Copilot. sí. Y el Copilot lo que te permite es, de forma muy sencilla, a través de una extensión para tu IDE o tu, digamos, programa que utilices para desarrollar, en general Visual Studio Code, Sí. te permite que vos muy simple, directamente sobre el mismo texto, sobre la misma interfaz donde estás codeando, te proponga la máquina el código que vos estás queriendo escribir o que te lo Es mejore. brutal, sí, es Pues, brutal, es es brutal, tremendo. es Pues además tremendo. lo podés configurar para que siga alineamientos específicos de estilo. Directamente le podés pedir que te escriba bloques enteros de código y lo hace muy bien. Che, vos de curioso, ¿no? ¿Cuánto delegás mucho en Copilot? Un ¿Usás mucho? montón, ¿Un montón? un Sí, montón. bien, Sí, sí, bien ahí. sí. Sobre todo en desarrollo estoy haciendo muchos temas de algoritmia, y lo estoy separando en, digamos, pequeñas funciones que hacen cálculos y demás. Y sobre todo en la parte de tener que acordarte cómo chequear los casos null, cómo iterar algo en paralelo, como que toda esa parte que es más de estructura, que no me importa, directamente Ajá. la escribo,
te propone algo, haces tab, te rellena el bloque y Claro, obviamente no vas a ir a ciegas, pero como tampoco vas a ciegas antes de Copilot. Antes de claro. Copilot, la gente que hacía, googleaba o metía en cualquier buscador algo, entrabas En a Stack Stack Overflow. Overflow, Sí. pisabas con la pedalera del copy-paste el pedal izquierdo de copy, te ibas al IDE y tocabas el pedal derecho de paste. Mm, Esto es un poco lo mismo sin pedalera. Obviamente sí. uno tiene que entender qué es lo que está copiando. Obvio. Eh, No, y me imagino que tenés fases y fases del proyecto. Cuando las fases iniciales que tenés que, ¿cómo te lo digo? A ver cómo lo puedo poner de forma elegante. Tenés que poner tirar, mucho código de tirar bajo código con la valor. pala. Exactamente, porque es como que al principio de la obra tenés que tirar cemento, tenés que tirar cosas y eso siempre es lo mismo. Después cuando estás puliendo los Exacto, bordes y estás exacto. poniendo los vidrios, ¿viste? Estoy haciendo una analogía con un edificio, Sí, se sí. pone diferente, pero en las fases iniciales me imagino que levantás algo rapidísimo, ¿no? Sí, sí, Con ese tipo de... totalmente. Te permite, yo no diría prototipar, porque hay código productivo que Sí, no, funciona bien, pero te permite avanzar más rápido. Uno cuando está programando, sabes cuál es el input y cuál es el output que esperás. sí, Entonces, muy fácilmente ese mismo statement se lo das a la máquina y si claro, lo planteaste de forma correcta, es probable que te dé buen código. sí, sí, te Y esto, sigo, bueno, es te parte, sigo. nos desviamos de Git, pero es parte de una de las suites que te da GitHub y esto Sí, sí es de sí. pago. Sí, sí. Sí, no, se entiende, está bien, pero si es valor, pero a ver, si eso le mejora la productividad al developer, el caso de negocio es muy simple, entonces por algo está creciendo tanto. Che, Exactamente. Ale, te llevo por otro lado, saliendo un pasito para atrás y si querés mirando el contexto, mirando el ecosistema, ¿qué más hay ahí afuera, aparte de Git? ¿Qué se está usando ahí afuera, además de Git, además de GitHub? ¿Cómo Sí, está el sí, sí. mundo con respecto a eso? Bueno, en lo que sería repositorio, medio que Git se Git convirtió manda. como en el eh, estándar de industria Sí, y sí. GitHub La absolutamente. plataforma que soporta eso, Sí, digamos. exacto, exactamente. Sigue habiendo, o sea, hay, tipo, existe GitLab, Y está Bitbucket, Bitbucket, sí, está sí. SourceForge, después hay temas más, si querés, empresariales, no sé, Azure DevOps, Sí, eh, Atlassian tiene lo suyo también. AWS Code Commit, no Claro, sé, Git Kraken, se me ocurren varios así ok. como medio Para tirar nombre, pero de vuelta, todas esas son como implementaciones de este mismo protocolo. Claro, O exacto, sea, sí. nadie está volviendo al SVN. O sea, este es el No, es muy protocolo raro, que en todos, general. que la industria adoptó, digamos. Sí, sí, exacto. Exclusivo. O SourceForge probablemente alguno lo siga usando, no, nadie Claro, desmerece. También hubo, si querés, una micro tendencia de proyectos open source de irse de GitHub y migrarse a otros lugares en el momento en que lo compró Microsoft por obvio. temas más ideológicos. eh, Obvio. pero Podemos hablar largo y tendido de eso. sí, sí, pero para no entrar en esa, como Sí, que sí, como la pregunta era qué es lo que se está usando, y en sí. general se está usando GitHub. Está Punto. bien, está bien. ¿No? Y nada, después sí quizás, como acabo de nombrar, te da projects, te da esto de CI/CD y todo el tema de las actions y demás, pero digamos, son todas como alternativas. Uno Claro, puede usar GitHub solo para almacenar código y tener toda la parte de project management en una o múltiples tools. Uno claro. puede construir workflows con otras herramientas, no necesariamente con GitHub Actions. Claro, Y en vez de usar Copilot, puedes ir a la vieja usanza haciendo copy-paste de Stack Overflow. claro, claro. Sabés que me quedaba pensando, Ale, y ya también si querés llevándolo para el lado de carrera y los temas que siempre tocamos, saber usar Git, otra vez de vuelta, el protocolo, ¿no? La manera de trabajar con otros seres humanos, es una de esas habilidades que vas a necesitar, sea que estés empezando, sea que estés avanzando, sea que seas un estudiante, sea que seas un profesional de IT. Exacto. ¿Viste? Es como algo que, está bien, se habla bastante, pero no sé si lo suficiente. Pero Sí, sí, sí. es como una habilidad básica que deberías, perdón, yo pienso que deberías tener si querés laburar en este mundo de IT. Y a veces
nos tiramos tanto, viste, no, hay que aprender Python, no hay que aprender esto, y quizás de repente el retorno es mucho mejor aprendiendo estas cosas. Sí, sí, sí. Eh, Te digo más, eh, después de empezar o sea, si estás pensando en carrera, eh, para empezar tenés que saber si te interesa dentro de tecnología la parte de codear. Si te claro, interesa, es altamente probable que Git sea algo que sea el pan de cada día. O sea, claro, más allá del lenguaje claro, que vayas a utilizar, más allá de que si sos frontend o backend, más allá de si sos frontend en Android o en iOS o en web, si sí. sos backender de Ruby o de lo que sea, Tenés que saber, es como, absolutamente, incluso hasta lo que eran perfiles de DevOps, que le sí, llamábamos DevOps en ese momento, de infraestructura. Hoy sí, todo el código, hoy toda la infraestructura se escribe como código claro. y también se hace Y deployment está versionada, directamente. está versionada. Exactamente, está Sí, versionada, sí, sí, también en repositorios. Directamente desde la consola también existen workflows para lanzar y hacer deploy de infraestructura para que después otros proyectos usen esa sí, infraestructura para sí, hacer deploy de ellos sí, mismos. Como que está todo muy conectado. Entonces, sí. si querés para conectarlo con carrera, absolutamente de acuerdo con vos, que sí, es un must. Y te pregunto, ya que sos, digamos, el gurú de la ciberseguridad, ¿no Cagamos. hablamos todavía de hackeos o de Sí, ciberseguridad? sí, sí. No, mira, primero te agradezco que lo hagas así porque para mí si hay algo que hacemos o intentamos hacer en el podcast nosotros es no ir en tanta profundidad con los temas, pero sí hablar de cómo se conectan entre sí, ¿viste? Vos ya Ujú, hablaste de las similitudes que tiene con blockchain, con carrera, con Copilot y con AI, y acá esto definitivamente tiene una beta con ciberseguridad, ujú, más de una beta y más de una arista. Lo primero, ¿viste? Es que tu código es algo sensible. Si vos estás usando este tipo de plataformas y protocolos para que colaboren tus desarrolladores, pero ujú. de forma privada, porque vos no querés que un actor externo sepa, tenés que protegerlo con todo lo que tenés, ¿no? Y tener muchos cuidados y seguir buenas prácticas que incluyen, por ejemplo, nunca subir contraseñas, utilizar manejo de secretos, cosas por el estilo. Digo, es algo a lo cual yo pienso que hay que prestarle atención, porque sin ir más lejos podés hacer una búsqueda rápida en GitHub y ver la cantidad de proyectos de personas que empujan hacia arriba secretos o contraseñas y te das cuenta los descuidos que existen. Pero lo otro que te quería decir es, hay un concepto que hablamos en seguridad, bueno, vos hablaste de DevOps, seguramente escuchaste hablar de lo que es también DevSecOps, Sí, que es desarrollo, seguridad y operaciones, porque habla también de la seguridad a nivel del código, ¿viste? exacto, Porque el código puede ser vulnerado también, sobre todo si lo que exacto. yo divulgo son aplicaciones open source y puedo salir con, ¿viste? Lo que está pasando en memoria y cosas por el estilo. Ujú, Pero no te voy a dar las cifras exactas porque creo que no hace sentido, pero te puedo dar órdenes de magnitud. Y en seguridad hablamos de mover cuando se trata de desarrollo es mover la seguridad a la izquierda. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Vos pensás que tenés un ciclo que es el developer escribiendo código en su computadora. Eso se sube al repo, a la rama de testing, qué sé yo. Y después eso va a staging y después va a producción. Si vos tenías un error, un bug o una vulnerabilidad en producción, arreglar eso es carísimo, ujú. porque tenés que salir corriendo, porque seguramente rompiste algo, porque seguramente alguien lo explotó. En cambio, si me voy al otro extremo, a medida que vos te vas moviendo a la izquierda, es cada vez más, es menos costoso arreglar ese error. Ujú, Entonces, por eso todo lo que hablamos el día de hoy, viste, de continuous integration, continuous deployment, te reduce los costos de seguridad un montón. Porque si vos a través de copilots, a través de testing, a través de buenas prácticas, podés agarrar ese error antes de que salga al mundo, bajás exacto, una locura exacto. los Y, costos. y cosas como, a ver, sobre todo, no solo en proyectos open source, todos los proyectos requieren de terceros proyectos que te aportan algo. O sea, en Totalmente. general, Dependencias. exacto.
hay mucha dependencia cruzada por usar librerías de terceros y demás, que esas pueden o no ser open source también, y Claro, pueden o no tener vulnerabilidades también. Entonces, exacto, se da muchas veces que un software se hace vulnerable porque se hizo vulnerable una dependencia que utiliza ese proyecto. exactamente, Y exactamente, quizás es sin querer o quizás es a propósito. Y es este famoso supply chain attack. Que vos lo que haces es exactamente, atacás una dependencia de ese proyecto. Y exactamente. como recién también contábamos que está la posibilidad de crear workflows, infraestructura y demás, todo desde el repositorio. También hay algo que está bueno comentar que es que se pueden proteger las ramas. Hay una rama principal, esa rama principal en general es la que dispara el workflow. Entonces lo que podés hacer es que, por ejemplo, haya múltiples revisores que estén autorizados y que den su ok antes Claro, de poder hacer un push a una rama principal. Entonces lo claro. que haces es proteger esa rama y protegiendo esa rama estás protegiendo que no se haga deploy automático de algo que no querías. Claro, porque si ya cruzó ¿viste? Cruzó cierto puerto, cierto puente, quiero decir, ya está, se fue del otro lado, ¿viste? Porque está Exactamente. automatizado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nada, está bueno que hayas traído tu mirada de seguridad en todo esto porque es clave también. Está Eh, bien. No, y bueno, como te decía, está todo conectado, ¿viste? Y me parece que este es uno de los temas que conecta todo, es un tema de los cuales no se habla lo suficiente, es mega abstracto, ¿viste? Es difícil hablarlo en un podcast, pero bueno, me parece que hicimos lo mejor que pudimos para tratar de ilustrar por qué esto es importante, más o menos en líneas generales cómo funciona y la recomendación de darle bola, ¿no? Que esto ujú, puede tener un impacto significativo en la performance, en el cómo te desenvolves, en lo que aprendes, en qué tanto luchás con el día a día. Y si estás empezando, si sos más independiente, estás estudiando, lo que sea, me parece que este es un punto re importante que no hay que olvidarse, ¿no? ujú. Sí, sí, absolutamente. Y bueno, nada, Marce, voy a comitear primero, así el merge lo haces vos. Ah, dale, listo. Espero. Abrazo, dale, Buen buen fin de fin de. semana. Dale, Chau, cuídate. chau. Chau, chau.